es importante hacer la correcta diferencia entre Cristo y la religión. La religión es el conjunto de normas, de comportamiento, de creencias basadas en estipulaciones acentuadas por personas para un grupo determinado de integrantes de las religiones. Es decir, que en otras palabras, la religión es el intento del hombre en manera repetitiva por establecer una relación con una divinidad. Y lo digo entre comillas porque las religiones adoran a un Dios que no es el mismo Dios de la Biblia, aunque utilizan la Biblia. La palabra religión viene etimológicamente de el latín religio y esto a su vez del verbo religare. El prefijo re indica repetición. Una y otra vez lo mismo, la misma situación. Y el vocablo ligare, que indica ligar o amarrar. En otras palabras, la religión es la acción y efecto de intentar establecer una relación entre el ser humano y Dios, pero sin Dios, sino a través de lo que el ser humano haga. Eso es religión. Y no tiene ni una milésima, ni un poquito de similitud con Cristo. En cambio, Cristo es igual a salvación. Religión es igual a obras y obras es igual a infierno. Dice la palabra del Señor en Isaías 64:6 que todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. ¿Y por qué todas nuestras obras de justicia? Claro ejemplo. Uno que casi la mayoría hace. Se sube a un bus, un hombre o una mujer con un niño en brazos y uno dice, ay, pobrecito, qué pena, démosle un centavo o démosle... Cuando digo un centavo no me refiero a un centavo, sino démosle dinero. El hombre que dio el dinero dice, qué bien, me siento bien, he hecho las cosas bien, yo soy bueno, ayudo al prójimo, amo a Dios. Cuando la Biblia dice que nadie es bueno. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni aun uno. Cristo nos ha salvado por medio de una obra sustitutiva, justificativa, redentora, propiciatoria en la cruz del Calvario hace 2000 años y lo hizo Cristo Jesús. Con su bendita sangre nos ha limpiado de todo pecado, como lo dice en primera de Juan 1:7, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El problema es que la religión no es que no pueda creer, simplemente no quiere creer. Prefieren creer que sí, Cristo murió por nuestros pecados, pero yo tengo que hacer algo, porque tan fácil como arrepentirme y tan fácil como creer, no me voy a ir al cielo así. Tan fácil no ha de ser. Y ahí está el problema, porque si fuera fácil entonces creerían y se arrepentirían. Pero como tener fe no es fácil, como arrepentirse no es fácil, prefieren hacer algo por ellos mismos.
Y ahí vienen los pentecostales. Unos que si no se bautizan en agua, no son salvos. Otros que si no hablan en lenguas, no son salvos. Que si no danzan, no son salvos. Que si pierden la salvación es porque han pecado y bla, 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 bla. Y eso no decirle a los adventistas que hay que diezmar, que hay que guardar el sábado, que hay que no comer carne de cerdo, sin número de cosas. Y por no seguir nombrando, porque sería un video muy extenso y me quiero centrar en el Evangelio y el arrepentimiento. Todo esto es religión. ¿Qué decir de las religiones católicas? ¿Qué decir de los famosos mormones, de los famosos testigos de Jehová? En fin, la salvación no tiene una pizca de lo que el hombre haga. Una pizca. La salvación fue consumada totalmente por Cristo. Y si esta salvación tuviese solamente una simple cosa que el hombre debe añadir, ya no sería consumada por Cristo, como dice en Hebreos 12:2, que Cristo es el autor y consumador de la fe. Consumador quiere decir el que ha hecho todo, el que globalizó todo, el único. Porque si no estuviera escrito que Cristo es el autor de la fe, y algo más agregado, pero que no sea consumador de la fe, porque a la final si no fue Cristo, no tendría sentido. Sin embargo, el ser humano no quiere arrepentirse como Dios lo ha demandado. No se quiere ver como es ante Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no lo quiere hacer? Porque es muy difícil. Por eso dice en Lucas 15:7 que hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Por un pecador. ¿Y por qué? Porque es difícil que el ser humano se arrepienta. Por eso es que los salvados somos muy pocos. Muy pocos. Van por ahí diciendo, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. Yo no soy tan malo. Él es peor que yo. Yo no le he hecho daño a nadie. Yo voy todos los domingos a diezmar. Claro, yo estoy un poquito apartado, pero yo sé que Dios me va a llevar. Pero si Dios ya te llevó, Dios ya llevó no solamente a ti, Dios nos llevó a todos a Cristo, cuando Cristo estuvo en la cruz del Calvario. Excusas y más excusas para no obedecer a las dos demandas de Cristo en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es decir, metanoia, como lo dice en el griego. En toda la Biblia no hay un arrepentimiento de pecados, no lo hay. No tergiverse la Escritura diciendo, no, que en Hechos dice que el arrepentimiento es de pecado. No, no lo dice así. No lo dice. Pero ahí van y dicen, sí, hay que arrepentirse de todos los pecados. ¿Pero de cuáles pecados? ¿Tú te acuerdas qué pecados cometiste el 11 de diciembre del 2010? Si tú te acuerdas qué pecado cometiste ese día a las 2 de la tarde, perfecto, qué memoria, porque yo no me acuerdo. El arrepentimiento demandado por Cristo es en la mente, es en lo interno, no es en lo externo. No es si antes iba para acá, ahora voy para acá. No es así. No es si antes mentía, hoy ya no miento. Si antes insultaba, hoy ya no insulto, porque esos son obras. Son obras. No se puede arrepentir nadie de los pecados. Para salvación no se puede arrepentir de los pecados. El arrepentimiento correcto es verse naturalmente como lo que somos ante Dios.
muertos espirituales, porque ya hemos pecado contra Dios, condenados al infierno, porque al pecar contra Dios estamos destituidos de su gloria y nos espera el infierno. Merecedores del infierno somos. Nadie merece ir al cielo, nadie. Muerto espiritualmente, yendo al infierno. Y esto es lo que lo que el ser humano le duele aún más, que es un pecador, un perverso, un inmoral, un inconsciente, un desobediente, un pecador. No, el hombre no dice esto. El ser humano dice, yo peco, pero no mucho. Yo trato de guardar los 10 mandamientos. Simplemente palabras y más palabras. Y no se arrepienten y no creen en el Evangelio. Hace un tiempo atrás yo preguntaba a uno que en primera instancia yo creía como mi hermano en la fe. Yo le dije, ¿tú eres salvo? ¿Salvo de qué? Dije, bueno, tú cuando mueras, ¿a dónde vas? Eh, en primera instancia me dijo, al cielo, muy bien. Ahora yo les pregunto, pero ¿por qué? ¿Por qué vas al cielo? No, porque creo en Cristo, muy bien. ¿Qué crees de Cristo? Yo creo en Cristo, yo creo que Él murió por mí. Y le dije, no, Él no murió por ti, Él murió por tus pecados. No, que es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Él murió, Cristo Jesús murió por tus pecados y por mis pecados para que tú no tengas que pagarlos con la muerte de tu alma, como está establecido en Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. ¿Qué es evangelio? No sé, Romanos 5:8. Eso es evangelio. Romanos 5:8. Eso no es evangelio. ¿Qué es evangelio? Que evangelio es que eso mismo es, pues evangelio es Cristo, es Dios. Eso es. No tienen ni idea lo que es evangelio. Evangelio se encuentra en 1 de Corintios capítulo 15, del 1 al 5. Evangelio, buenas noticias de salvación. Evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras de lo que está establecido desde el inicio, desde Génesis, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es Evangelio. Esto es lo que hay que creer para ser salvos. No hay que creer que sí, Cristo murió, pero yo voy a hacer esto, que yo voy a dejar de pecar, como si se pudiera, entre paréntesis, como si se pudiera dejar de pecar. Que sí, Cristo murió por mis pecados, pero yo voy a diezmar, voy a ofrendar, voy no sé, tantas obras que le suman a la sangre de Cristo. Y pecan de una manera tan perversa. En la Escritura, en Hebreos, vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 26, lo que es pecar voluntariamente. Pecar voluntariamente no es mentir, pecar voluntariamente no es robar, no es matar, pecar voluntariamente no. Dice la Escritura, si voluntariamente pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda espera del juicio y de furor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Adversarios de qué? Del Evangelio. Sí, dice, el que rechaza la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere.
sin compasión, irremediablemente, ¿cuánto mayor castigo merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tiene por impura la sangre del pacto en la que fue santificado y afrenta al Espíritu de gracia? Eso es lo que hacen los pentecostales, eso es lo que hacen los católicos, los testigos, los mormones, los calvinistas, los presbiterianos, los adventistas y miles, millones de religiones. Pisotean la sangre de Cristo Jesús al decir, no. Al decir, no, no es solamente por creer. No puedo irme al cielo tan fácilmente por creer y por la fe y por arrepentirme. Ah, claro, como no murió tu hijo por alguien más. Vamos a hacer un ejemplo. Y quiero que te respondas con la mano en el corazón, sincero, honesto. ¿Tú darías a tu hijo para que salve la vida a alguien más cuando aún no lo merece? En los hospitales, por donde tú vives, de seguro hay mucha gente que está esperando un órgano. De seguro hay mucha gente que está en un UCI, que tiene una esperanza, que está en una lista de espera. Vamos, ve en este momento y di, no esperes más, aquí está mi hijo, que él muera para salvarte, cuando tú ni lo conoces a esa persona. Y peor aún si fue alguien que hace 2 años o 10 años atrás violó o mató. Vamos, ve, hazlo, da a tu hijo. No es fácil, ¿cierto? Sin embargo, Dios dio a su Hijo Jesucristo, aunque tú no lo merecías, aunque yo no lo merecía, para salvarnos. Y Cristo murió no solo por mí, no solo por ti, sino por todo el mundo para salvarnos. ¿Y sabes qué? Aunque no lo merecemos. Así que no digas que solo por la fe, que solo por arrepentirme, tan fácil voy a irme al cielo. Con el ejemplo que te puse no suena tan fácil, ¿cierto? No suena tan fácil. Cristo sufrió mucho. El Salmo 22 narra el sufrimiento de Cristo. ¿Has leído el Salmo 22? El Evangelio es la buena nueva de salvación. No como los pentecostales que dicen que pierden la salvación. Si se pierde la salvación, entonces ¿por qué es buena nueva? ¿Dónde está la buena nueva de salvación si se pierde la salvación por pecar? ¿Y por qué pecado se pierde la salvación? Pues, si para Dios no hay pecado grande, no hay pecado pequeño, para Dios no hay excepción de persona. Dios no va a poner en un grupo los que mintieron, los que robaron, los que asesinaron, no. O eres pecador injustificado o eres un pecador justificado. Punto final. Sin embargo, el ser humano no quiere venir a Cristo porque sus obras son malas. No quiere venir a la luz porque con la luz se revela todo lo que está oscuro. La palabra del Señor es concisa. La palabra del Señor es tan veraz. Dice para aquellos que están bajo la ley, para aquellos que quieren cumplir los 10 mandamientos para ser salvos. Juan 5:45. No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Hay quien os acusa, Moisés, la ley, los 10 mandamientos. Y esto nos lleva inmediatamente a Apocalipsis 20,
Apocalipsis 20, del 11 al 15, específicamente el versículo 12. Y vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Los libros fueron abiertos. Ahí se abrirá el libro de la ley. Se abrirá el libro de la vida. Se abrirá lo que has hecho. Y aquello en quien te refugiaste, la ley, para querer ser salvo, es lo que te va a condenar. ¿Qué le vas a decir a Dios? Dice en Hebreos 9:27, lo voy a leer para que, literal, y así como está ordenado que los hombres mueran una vez y después enfrenten el juicio. Cuando enfrentes el juicio ante Dios, ¿cómo te vas a defender? ¿Qué le vas a decir? ¿Yo cumplí la ley? ¿Yo traté de cumplir la ley? Se abrirá el libro de la ley, los 10 mandamientos. Un resumen de la ley, porque la ley en sí no son solo los 10, es un resumen de toda la complejidad que lleva la ley. ¿Y qué le vas a decir? Yo no mentí. Yo no mentí, yo no robé. Yo no hice esto. Y como Dios lo ve todo, dice en Hebreos 4:13 que todos estamos abiertos y desnudos ante los ojos de quien debemos dar cuentas, que es ante Dios. ¿Qué le vas a decir? La misma ley en la cual confiaste te va a condenar. Porque aquel 11 de diciembre del 2010 a las 2 de la tarde mentiste. Y ahí está la ley, la que creíste que te iba a salvar. ¿Qué dice? No mentirás. Si al mundo, si a los seres humanos vino la condenación por un solo pecado, Adán solamente desobedeció a Dios y murió espiritualmente por un solo pecado. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas tú? ¿Que la ley te va a salvar? Dice Romanos 3:20. Lo voy a leer también. Literal. Dice, porque por las obras de la ley ninguno será justificado ante él, ya que por la ley se conoce el pecado. Es decir, que el día en que enfrentes el juicio y el libro de la ley esté allí, tú no vas a ser justificado por la ley. No, tú debes ser justificado por Cristo. Y para que seas justificado por Cristo debes arrepentirte, debes hacer metanoia, cambiar tu forma, tu percepción de cómo eres ante Dios. Es decir, cambiar tu mentalidad. Tú piensas que eres bueno. La verdad, eres un pecador. No eres bueno. Tú piensas que no estás muerto espiritualmente y que vas a ir al cielo cuando mueras. La verdad, la metanoia es que vas al infierno, que estás muerto espiritualmente. Tú piensas que no vas a ir al infierno, que no estás condenado. La verdad, haciendo metanoia, es que ya estás yendo al infierno. Entonces esto es lo que debes cambiar. De esto, debes cambiar a esto. De esto que no es cierto, que es lo que tú estás creando o que es lo que la religión te ha hecho pensar, debes salirte de la religión. Lee la palabra del Señor. Léela. Vuelve a nacer y haz metanoia. El nuevo nacimiento precedido del arrepentimiento y el evangelio es la salvación. El evangelio es lo único que salva. Tú estás yendo al infierno. Hay un infierno que existe. No intentes entrar al cielo por tus obras de justicia. Entra por Cristo. ¿Por qué te cuesta? ¿Por qué no quieres entrar? No, tú estás intentando entrar. Intentas entrar.
y no puedes. Dice en Lucas 13, capítulo 13, versículo 3. Os digo que no, antes si no os arrepentís, metanoia, todos pereceréis igualmente. Y en Lucas 13, 24 dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ahora la pregunta del millón, ¿por qué no entran? ¿Por qué no? ¿Cuáles son esos muchos que procurarán entrar y no podrán? Los de las religiones, porque los de las religiones intentan entrar por sus méritos, pero no entran. ¿Y por qué no entran? Porque no han creído en Cristo. ¿Y por qué no creen en Cristo? Porque ellos quieren mostrar lo que ellos hacen a Dios. Dios, aquí está lo que yo hice, toma, ábreme la puerta. No es así. Cristo dijo en San Juan 19, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero también ha dicho en Juan 8:24, os digo que si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es decir, si no creéis que yo soy el que te salvó en la cruz del Calvario cargando todos tus pecados, entonces tú tendrás que pagar por tus pecados. Porque es simple y sencillo. O crees que Cristo los pagó, o si no, tendrás que pagarlos tú mismo. Y a mi parecer, yo he creído que Cristo y creo que Cristo los ha pagado todos y cada uno de mis pecados, llevándolos en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Para el hombre se le hace tan difícil, como lo dije hace un momento, no porque no puede, sino porque no quiere. Dice en San Juan, la palabra del Señor, capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida, pero el que rehúsa, esta palabra es clave, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. No dice el que cree y hace, no dice el que cree en Cristo y también hace algo y también deja de pecar y también bla, 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 será salvo. No dice así. Dice el que cree y el que rehúsa. Es decir, que tú puedes creer, pero simplemente rehusas a no creer y pecas voluntariamente, recibiendo la ira del Señor. Eso es lo que pasa. En San Juan 3:17 dice la palabra del Señor que Cristo no vino al mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Cristo no vino a condenar al mundo porque simplemente el mundo ya está condenado. Una de las fases esenciales de la metanoia. El mundo ya está condenado. Cristo no vino a condenar a nadie si uno ya está yendo al infierno. Yo antes de ser salvo, yo ya estaba yendo al infierno. Yo estaba yendo hacia allá, al infierno. Cuando hice metanoia en mi interior, ahora voy hacia acá. Pero no por lo externo, sino por lo interno. Y luego de que lo interno cambia y creo en el Evangelio, como me sucedió a mí, fui sellado por el Espíritu Santo de Cristo en ese instante, que lo recuerdo como si hubiese sido ayer. En ese momento, cuando el ser humano se arrepiente, hace metanoia y cree en el Evangelio, el Espíritu del Señor desciende y se queda para siempre en el salvado. Ahora, cuando la persona es salva, ahora la persona se va alejando del pecado. Ahora tiene que alejarse del pecado. Es obvio que no debemos pecar, no debemos. Pero
lastimosamente pecaremos. No debemos obedecer a la carne, pero lastimosamente pecaremos. Yo, el que habla, Luis Campoverde, he pecado. Sí, he pecado. ¿A dónde voy? Al cielo. Si hoy muero, voy al cielo. Si ahora, en medio de este video, muero, voy al cielo. Esa es mi confianza. Esa es mi confianza. Que si yo peco, no pierdo mi salvación. Porque todos pecamos. Todos. En otro momento lo haré más a fondo de esto. El momento en que el ser humano es salvo es cuando se arrepiente y cree en el Evangelio. Como dice en Efesios 1:13, en Él también vosotros, es decir, en Jesucristo, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, no haciendo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Un sello, es un sello. En algunas ocasiones las haciendas ganaderas ponen un sello, una marca en una perniz puede ser de un toro, de una vaca, y ese es el sello, con las iniciales usualmente lo ponen para saber que ese es de él. Esa es la manera en que somos de Cristo ya, porque tenemos ese sello del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ya no quieras intentar entrar o adquirir el Espíritu Santo por medio de que alguien venga y te diga, repite esta oración, Espíritu Santo, ve y desciende. Y te digan, eres salvo, eres salvo. Ahora usted es salvo. Eso es una falacia del espantapájaro. Eso no es así. Eso no es bíblico. Y saldrán los que dicen, no, pero es una ayuda. ¿Qué ayuda puede ser si esa persona nunca ha oído el Evangelio? Nunca ha oído el arrepentimiento verdadero que ha demandado Cristo. ¿Qué ayuda puede ser? ¿Qué ayuda? La mejor ayuda que puedes darle a esa persona es el Evangelio, es el arrepentimiento. La persona no necesita que tú le impongas las manos y le ores y le hables en lengua y que le empujes duro para que se caiga. Eso no funciona así. Es pura religión. Es totalmente desastroso lo que la religión ha hecho a la humanidad, llevando miles de almas al infierno. La religión es el opio de los pueblos porque el emocionalismo, el sensacionalismo y lo que causa la religión, haciendo sentir bien, causando la emoción de que todo está mejor ahora, es lo que ha llevado miles de almas al infierno. Pero si se les habla la verdad, el Evangelio, el arrepentimiento, dicen, no, no es así. No es así. Y la verdad que simplemente no lo quieren creer. Es eso. No es que no pueden, lo rehúsan, no lo quieren. Están basándose en las obras. Cuando en Hechos 13:39 dicen, y de todo aquello que no pudiste ser justificado por las obras de la ley, en Él, en Cristo, es justificado todo el que cree. Uno de los versículos que me gustan. Hechos 13:39. Yo lo que quiero dar a entender y que de verdad lo entiendan y lo comprendan, como dice en Romanos 3:20, que por medio de la ley se conoce el pecado, la ley en pocas palabras es un espejo para que el hombre se vea, una ayuda que Dios dio para que el hombre se vea tal como Dios lo ve, muerto espiritualmente, yendo al infierno y siendo un pecador. Entonces está escrito en la ley, no matarás, no cometerás adulterio, no mentirás, no robarás, guardarás el día sábado para santificarlo, no tendrás otros dioses fuera de mí, no tendrás imagen de Dios ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, no dirás el nombre de Dios en vano.
Y bueno, no mentirás. Ah, una vez mentí, pero fue por una causa noble. Fue una mentira blanca. No robarás. Una vez agarré unos monedas, pero fue para comprar un chicle del cambio de mi mamá que me mandó a comprar, pero no se dio cuenta. No matarás. Eso sí que no. Eso sí que no. Pero dice Cristo, y Cristo es Dios en Mateo 5, que cualquiera que se enoje con su hermano es culpable del fuego del infierno. Cualquiera que le diga tonto, fatuo, imbécil. ¿Y quién no se ha enojado? ¿Quién no ha hablado o no se ha enojado con la otra persona, con su prójimo? Perdón. Sigamos. Ya dije no mentirás, no robarás. Ah, honra a padre y madre. Una vez desobedecí a mi mamá, pero es que, o me enojé con mi mamá y mi papá, pero es que ellos también son así. Oh, pero ya no cumpliste, ya no honraste padre y madre. Y hasta ahí nomás ya van tres. Bueno, dice, no cometerás adulterio. Yo sí que no he deseado eso, yo no he deseado a ninguna otra mujer porque yo, como estoy casado, yo no lo hago. Ay, pero en la mente, porque la ley decía en lo físico. Pero Cristo en Mateo 5 habla del adulterio no solo en lo físico, sino en el corazón. Por lo tanto, ¿qué hombre cuando ve a una mujer con una ropa provocativa no dice algo en su corazón? Ok, digamos lo que no adulteras. Pero ya mentiste, ya robaste, no honraste padre y madre, ya no has guardado el sábado, porque no vas a decir que tú guardas el sábado. No me vas a decir que te quedas en casa como los adventistas que supuestamente guardan el día sábado, pero no lo guardan porque en realidad no lo guardan. Yendo a la palabra de Dios, como fue dada la ley, no lo guardan. Hasta ahí ya van 4 y sin contar los otros. Y resulta que como dice en Romanos 5:12, que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el pecado y la desobediencia, que es el pecado por el cual Adán murió espiritualmente. Uno solo, la desobediencia de Adán. Y yo nombré 3. Y sin contar que algún momento adoraste a los santos, porque yo era católico. Y digo era porque me crié en una familia católica, que tenía bases católicas, diciéndolo así. Entonces, la situación en la que el ser humano se encuentra es totalmente terrible, llevada por una religión, llevada por una negación total de cómo, perdón, de cómo está ante Dios y no querer verse yendo al infierno ni que está muerto, como dice en Mateo 22:32, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Es decir, no de muertos espirituales, sino de vivos espirituales. De aquellos que se arrepienten, que creen en el Evangelio y vuelven a nacer, como lo dice en Juan capítulo 3. Cristo le dice a Nicodemo, de cierto os digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo lo llevaba a la carne. Pero ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo y siendo viejo puede entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Cristo le dice que el que no nace del agua y del espíritu, del agua, que es la palabra de Dios, y del espíritu, no puede entrar en el cielo, no puede entrar en el reino de Dios. Y dice clarito, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice en Juan 3:18, el que cree en él, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, dice la palabra del Señor.
porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Simple, conciso y totalmente veraz. Porque dice la Escritura, la palabra del Señor, sea todo hombre mentiroso y Dios siempre veraz. Muy buenas noches, Dios los bendiga. Arrepentíos, metanoía. Cambia tu mentalidad de cómo tú estás ante Dios, de cómo tú piensas que te ves ante Dios. Y mírate como Dios te ve, yendo al infierno porque ya has pecado. Si hoy mueres, hoy vas al infierno. Estás condenado. Estás muerto espiritualmente porque con tu primer pecado tu espíritu murió. Y tercero, que estás moralmente corrompido y que aunque tú no quieras, vas a pecar contra Dios en lo moral. Porque en lo penal, en lo judicial, hemos sido justificados por Cristo. Porque Cristo cargó todos nuestros pecados en su cuerpo, todos y cada uno de ellos. Todos, todos y todos y todos y todos, como dice Colosenses, capítulo... Colosenses, sí. Dice Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 13, 14 y 15. Dice, y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos vuestros pecados. Todos vuestros pecados. Y todos, es decir, los pasados, los presentes y los futuros. ¿Y por qué los futuros? ¿Por qué los pecados futuros? Porque vamos a seguir pecando. No como los pentecostales que dicen, no, si pecas pierdes la salvación. Entonces ya no es buena nueva. Ya no es buena nueva. El Evangelio, lo que hizo Cristo, ya no es buena nueva. Ya no es buena nueva. Eso sería totalmente horripilante. Si peco, pierdo la salvación. ¿Cómo hago para no pecar? Si algún día en mi intento por no pecar, pecaré. Pecaré. Eso es el Evangelio, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4. Léelo, busca en tu Biblia, porque todos tienen una Biblia, todos tienen acceso a la Biblia. No la tengas abierta en el Salmo 91, pensando que eso va a cuidarte, a cuidar tu casa y tu familia. No, lee 1 Corintios capítulo 15 del 3 al 4. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y si tú no eres salvo, entonces tendrás que pasar y sufrir las consecuencias de no haber creído a Cristo su salvación.